TERBI, que ya estamos cerca de cumplir los 20 años de la TERBI de funcionamiento. Entonces, bueno, pues como es habitual, va a haber esta vez, en esta ocasión, en vez de conferencias, pues va a ser todo presentaciones de novedades literarias. Y las dos primeras presentaciones las tenemos en vídeo porque no han podido venir aquí y son de la colección de Al Faridiani. Y bueno, algunos son ya de hace unos meses, algunos de los títulos, pero bueno, pues tenemos aquí las dos presentaciones. Vamos con la primera. Buenos días, soy José Joaquín y aunque no se me vea estoy presentando a Fabián Álvarez López, un autor que ha publicado nuevos fragmentos de futuro en la asociación Al Faridiani. Entonces quería darle a él la palabra para que se presentara y nos dijera quién es y cómo empezó a publicarse, sus influencias, etc. Hola, buenos días, José Joaquín. Como ya ha dicho, soy Fabián Álvarez. Acabo de publicar, relativamente hablando, nuevos fragmentos del futuro. Empecé a publicar en Pulsar cuando empecé a escribir ciencia ficción de forma seria. Antes había publicado en fanzines, pero Pulsar fue la revista donde publiqué mi primer relato, digamos, serio. Lo hemos estado hablando antes y queríamos que comentaras ante la cámara cómo se te ocurrió ese proceso de creación, porque me has dicho que primero era un personaje y alrededor de ese personaje tú creabas la historia. Así es. Sí, cuéntanos un poquito sobre esto y luego te pregunto más. Bueno, yo por formación soy filólogo, soy especialista en literatura británica y norteamericana y en general soy un autor más de personajes que de historias. En el caso de los relatos de la antología hay un poco de todo. Hay relatos que están más centrados en la acción de la historia y hay algunos relatos que son más de ideas. Bueno, son tres épocas, unos relatos cercanos a nuestra época, unos relatos del Imperio y unos relatos basados en la República que viene después del Imperio. ¿Nos comentas cuál fue el primero, en qué época y más o menos cómo fueron surgiendo los otros? El primer relato, como te digo, que publiqué fue La Estación de los Lirios, un relato de la época de la República. Sí. Y después, al escribir el segundo relato, que si no me equivoco es Y vi un cielo sin estrellas, llegó un momento en el que me planteé cómo habíamos llegado del momento actual hasta la situación que se contaba tanto en La Estación de los Lirios como en Y vi un cielo sin estrellas. Y llegué a la conclusión de que si un día abandonamos el planeta y nos extendemos por el espacio, lo más probable es que, sin avances tecnológicos que lo impidan, repitamos el modelo República, Imperio, República. Como mencionan los personajes de Moral e Imperio, no es algo que se produzca solo en su sociedad, sino que es algo que ya se ha producido antes varias veces. Y me parecía un marco interesante para organizar lo que yo quería, que era presentar una serie de imágenes estáticas de una historia futura de la humanidad. ¿Cuáles han sido tus influencias? Yo soy un lector muy voraz, siempre lo he sido y me ha gustado leer de todo. He tenido la suerte que cuando era pequeño había muchos libros en casa y específicamente de ciencia ficción me ha gustado mucho siempre Isaac Asimov, me ha gustado mucho Moebius, toda la ciencia ficción clásica norteamericana
Supongo que una gran influencia en cuanto al modelo exploración espacial, imperio, república, es la forma de escribir de Asimov en cuanto a salir del planeta, expandirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Moebius me gusta especialmente la riqueza de la descripción de sus paisajes. Eso, hasta cierto punto, espero que los lectores lo puedan apreciar en los relatos como yo lo he apreciado. Supongo que tendrás muchas cosas más que decir sobre tu libro y me gustaría que las dijeras ahora, antes de que acabáramos. Pero antes de eso, quiero agradecer a Mercator Res por habernos dejado el local para grabar este vídeo y a la Terbi por dejarnos presentar el mismo. Adelante. A mí, aparte de nuevo dar las gracias por el local donde estamos grabando el vídeo y donde presentamos el libro en Madrid, me gustaría dar las gracias a la tertulia de Bilbao por darnos esta oportunidad y expresar mi deseo de un día conocerles en persona y no solo a través de una cámara. Espero que les guste tanto Nuevos Fragmentos del Futuro como me gustó a mí escribirlo. Mi relato preferido es Moral e Imperio y la mayoría de los lectores oscilan entre La Estación de los Lirios, La Nave de los Ciegos, Música para Sangrar y 256 millones de tonos de rojo. Así que si queréis empezar por algo, esos son un buen punto de comienzo. Llegamos con la segunda presentación, también de Alfaridiani, que es de Conchi Regueiro. Hola, buenas tardes, un saludo a los amigos y amigas de la Terbi, desde aquí, desde Galicia. Es un placer estar, aunque sea por una grabación como esta tan cutre, con vosotras. Soy Conchi Regueiro, aunque bueno, en castellano firmo como María Concepción Regueiro y soy autora de varias novelas en gallego y en castellano, de varios cuentos también en gallego y castellano. Algunas de estas obras las publicó el amigo José Joaquín de Alfaridiani, a quien desde aquí envío también un cordial saludo. También en esas de Alfaridiani de las que estoy hablando voy a tratar hoy sobre quizá la más destacada, que es Reclutas de Guerras Invisibles, que es la novela que se editó hace unos años, pero en el 2011 sale ya en formato electrónico. Bueno, para los que hayáis leído el libro, sabéis que Reclutas de Guerras Invisibles es una ucronía que tiene su punto yumbar en lo que es la victoria in extremis de la República, del gobierno de la República, gracias a un novum, que es también otro de los grandes elementos de la ciencia ficción, en este caso, gracias a un protoordenador, una máquina inferencial que permite avanzar los movimientos de las tropas. ¿Qué más os puedo decir? Que no, sin hacer grandes spoilers. Es una novela que sale curiosamente de un relato que en su momento fue bastante bien aceptado, que se llamaba Erundina Salvadora, pero que por esas cuestiones de calendario, etcétera, termina saliendo antes la novela que el propio relato. El relato, de hecho, fue publicado en un Fabricantes de Sueños, cuando ya salió, etcétera. Reclutas de Guerras Invisibles tiene muchas cosas que son propias de mi autoría, en el sentido de que sí que se puede decir que son marca de la casa. Una de ellas, ya de entrada, es esa pasión por la historia reciente española y sobre todo la admiración por un periodo concreto que, sobre todo en educación, que es un tema que trato yo mucho, por ejemplo,
es una verdadera edad de oro, como es la República, con todo lo que se venga el revisionismo, ¿no?, a discutir. También hay otra serie de cuestiones que son muy queridas por mí, como es el tema, pues, de un feminismo en la República, en Reclutas de Guerras Invisibles. Tenemos personajes femeninos fuertes, cosa que en Erundina Salvadora como relato no da tiempo a poner, pero sí que en Reclutas de Guerras Invisibles tenemos, como es el personaje de Amelia, una investigadora que está en una igualdad con el protagonista, que es Ibáñez. Aquí me temo que estoy metiendo un spoiler, y que le va a ayudar en todas sus investigaciones posteriores. Tenemos también, volviendo al tema de la historia, un homenaje a un personaje totalmente denostado en un momento dado de nuestra historia, y que se ha descubierto que, bueno, que realmente tenía bastante razón con su política de resistir es vencer, como fue Negrín. Además era un gran intelectual, un gran investigador, y modestamente creo que lo reconocemos bastante en esta novela. También, hablando de personajes históricos que a mí me producen verdadero cariño, está en una de las, aunque es muy tangencial, el de Gail Sondergaard, que es una actriz que fue la primera premio Oscar de actriz de reparto, algo que, por ejemplo, en este año 2013 ganó la Lupita Nyong'o, que es totalmente glamuroso. En aquel momento, en el año 30 y pico, que creo que fue el primer año que se hizo, lo ganó esta mujer, y aquí pues me pegó el lujo de traerla a España de visita, y además con un hecho que sí que es verdad, y es que su marido, Biberman, fue de los represaliados, de los primeros represaliados en la caza de brujas. Ella, de hecho, también fue represaliada, fue pues bastante denostada, una persona con una formación teatral, etcétera, y realmente con todo el futuro que tenía se le cortó bastante por esto. Yo en una especie de justicia poética pues la traigo aquí y le dejo hablar ante un público entregado a su causa, ¿no? Es una de las escenas favoritas mías de la novela, que es esa charla ante los universitarios españoles. Claro, al hacer una ucronía, pues me pego el gustazo de pensar en una universidad donde ya se está avanzando en investigación y hay una juventud realmente implicada en el asunto. Sí que también se trata otro tema, que son las distintas tendencias sexuales. Se reconocen, intento introducir con la normalidad que merece el asunto, que tiene que tener el tema de las relaciones ¿no?, de la homosexualidad de algún personaje. Perdón, aquí hay un spoiler, debía de haberlo avisado. Pero sí, tampoco me engaño, pues contemplándolo desde la perspectiva que habría en los años 40 y pico, 50, porque no nos engañemos, por muy avanzados que estuviésemos en el mejor de los sueños ucrónicos, sí que es verdad que seguiría viéndose como un pecado o en el caso más piadoso, como un defecto irresoluble del pobre chico que lo tenga. En fin, por lo menos no hay la caza esa del gay, ¿no?, que se verá posteriormente. Sí que también me pongo romántica en esta novela, y sí que debo decir que hay dos historias de amor, y la verdad que hay dos historias de amor trágicas. Una, pues, bueno, no sé si decir más porque ahí sí que meto unos spoilers brutales, pero enlaza mucho con lo que he dicho, porque, por ejemplo, cómo se resuelve esa historia de amor al estilo tradicional, con un personaje ya fuerte, un personaje femenino fuerte, y ya con una vocación de verdad de empoderamiento, que decimos las feministas, y de desarrollar su vida profesional, no tener como principio esa relación de pareja. Y esta otra historia de amor que es de Ibáñez, que realmente no con su mujer. Habría una tercera relación de amor muy grande, que es la de Ibáñez con su hija, pero bueno, eso ya nos llevaría a unas análisis bastante tangenciales. Reclutas de Guerras Invisibles, yo la considero una Ucrania honrada, en el sentido de que... honrada, vaya. Creo que los escritores debemos ser gente honrada, y creo que es una Ucrania honrada en el sentido de que no me propongo tampoco hacer un mundo feliz y maravilloso, ¿no?, en que gane la República, aunque es lo que yo personalmente hubiera deseado, que en esa guerra civil por lo menos hubiese ganado la opción de la inteligencia, ¿no? Sería un sueño que hoy en que domina la mediocridad hubieran seguido estando hombres brillantes,
hombres y mujeres, por supuesto, pero bueno, en ese caso, gente como Negrín o como Giral, que eran verdaderos intelectuales. También pienso en las guerras, en las luchas intestinas que habría, y es que Negrín y Prieto se llevaron muy mal. Seguramente la guerra fue lo que fue. Negrín, ya digo, fue el que quedó de malo de la película, pero sí que está claro que si hubiera seguido existiendo la República como tal y hubieran estado los dos, seguramente hubiéramos visto pues unos cuantos enfrentamientos entre ellos, porque sí que es verdad que eran dos caracteres bastante contrapuestos. La ciencia ficción, como digo, es la propia ucronía, que es el punto yumbar de una república que sigue, que gana la guerra en extremis, en la batalla del Ebro. Eso sí que no soy nada original, pero sí que fue realmente un punto de inflexión, ¿no? Eso no podemos evitarlo. Pero sí que hay, es lo más ciencia ficcionero, por así decir, está ese novum, ¿no? Ese ingenio que no existe, que es la Erundina, que me decían en una presentación, ¿de dónde sacas el título de Erundina? Y yo, bueno, pues es la guitarra de Raimundo Amador, también en una compañía de trabajo. No, es un nombre un poco, es una especie de detalle cariñoso, ¿no? O simpático, mejor dicho, con una cosa tan tecnológica. Como digo, sería el detalle más tecnológico, más propio de la ciencia ficción. Sí que es verdad que se le ha acusado en alguna ocasión de que es demasiado exagerado, pero bueno, no nos engañemos, o sea, muchas veces cuestiones muy complejas se pueden resolver con cálculos simples. Sí que, aquí va un spoiler, que sé también los oídos quienes no leyeron la novela, sí que el hecho, como se intenta en un momento dado, de utilizar el conductismo, aunque ahí sí que tampoco es un detalle histórico bastante concreto, el conductismo en un momento dado, esa teoría psicológica, sí que se vio como la panacea universal de muchísimas cosas. Luego el tiempo y los experimentos vinieron a demostrar, a poner las cosas en su sitio, pero como os digo, sí que me puede pasarse un poco, ¿no? En ese aspecto. No puedes meter tantos datos complejos en una máquina inferencial, por muy buena que sea, no hay menos de tarjetas perforadas. Estaría seguramente un ejército de personas perforando solo el primero de los datos. Creo que no me queda así mucho más que decir de Reclutas de Guerras Invisibles. Invitaros a leerla. Yo tengo más obras, por ejemplo, el tema que os hablaba de la homosexualidad, por ejemplo, que sí que lo trato con bastante normalidad en otras obras. Yo que sé, estoy pensando, por ejemplo, en algunos cuentos de ciencia ficción, por ejemplo, en uno que habíamos publicado en el que se había publicado, no me acuerdo dónde se había publicado, que era sobre educación. Sí que también se contemplaba eso, y ya en su máxima potencia, pues en el libro de cuentos que escribía Dudo con Lola Robles, que se titula Historias del Credicibar y otros relatos del imposible, que el nexo de unión son las relaciones entre mujeres, ¿no? De amor y de desamor, porque tiene de todo. Creo que no me queda mucho más que contaros de Reclutas. Solo invitaros a leerla si no la habéis leído, y si no queréis leerlas, que os la cuente alguien que a lo mejor os interesa más. Es fácil de conectar conmigo por algún correo electrónico de Gmail, y bueno, como digo, un saludo desde Galicia. Animaos a visitar mi tierra. Aquí me estoy poniendo como oficina de turismo. Espero estar en vuestra tierra de nuevo en algún momento, que me gusta mucho, y seguir animaros de nuevo a leer más cosas de José Joaquín de Alfaridian, que creo que sí que tiene cosas muy interesantes esa colección. Un saludo, hasta otra.